Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 55, verso 6. Dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Lo leemos una vez más. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora, Señor, por cuanto que nos has dado el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración, Señor, es que por medio de la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, por lo cual te rogamos, Señor, de ti, todo denuedo, toda gracia, toda sabiduría, Señor, todo don, Señor, para que en esta hora podamos ser edificados conforme al propósito de tu voluntad, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo. Te damos gracias por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, ya cuando la ley había sido dada al pueblo de Israel, allí los libros que componen a la ley son los 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco. Amén. Ya cuando la ley había sido dada al pueblo de Israel, había sido introducido dentro de un pasaje bíblico una esperanza de que el mandamiento que Dios estaba dando no era tan difícil de cumplirse, pero no para cumplirlo por medio de las obras, sino para que se fuera entendiendo que lo que le era imposible al hombre, a Dios le era posible. Y yo quisiera leer ese texto que se introdujo en la ley, que está en Deuteronomios capítulo 30, del verso 12 al verso 14, versículo 11 vamos a leer, del libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que se cumpla. Ni está al otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Lo cierto es que aquí se dejaba vislumbrar lo que es el Evangelio. No es lo que había sido dado a Israel, porque a Israel le había sido dado el ser un pueblo especial entre todas las naciones, de reyes y de sacerdotes, y de beneficios y bendiciones que ellos gozarían si cumplían con todo lo que el Señor le mandaba. Por años, siglos, Israel intentó, buscó por todos los medios de poder cumplir, aun cuando nosotros hoy llamamos en día a alguien por fariseo, se siente que tiene algo de conocimiento bíblico, ¿no es cierto? Si llamamos a un incrédulo que nada conoce de la Biblia fariseo, no sabe siquiera de qué le hablamos. Pero cuando hablamos con alguien que tiene cierto conocimiento bíblico y le tratamos de fariseo, lo toma en forma despectiva o aún como que lo está queriendo uno ridiculizar. Pero por cierto, la secta de los fariseos era una secta muy rigurosa en cuanto al cuidado de guardar los mandamientos, las leyes que Dios había dado. Y decir ser fariseo en los tiempos del Señor Jesucristo era algo que al hombre le traía cierta honra. Amén. Por eso Pablo, cuando hace mención de todas las virtudes que tenía él como hombre, dice que era fariseo, hijo de fariseo, celoso en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, criado a los pies de Gamaliel, el cual era uno de los maestros de la ley más importantes y más respetados en su tiempo. Amén. Se fueron creando a lo largo del tiempo gente que era muy rigurosa en cuanto al cuidado, y aún hoy día dentro de
que es el pueblo hebreo o el pueblo judío, hay grupos que son muy conservadores en cuanto a las normas, a las reglas. Pero ningún hombre por obra va a poder llegar a ser justificado. Ningún hombre por obra va a poder llegar a alcanzar el favor de Dios, por cuanto que la Biblia declaró a todos los hombres estar bajo un solo juicio, que es el juicio del pecado, y por ese juicio quedamos todos los hombres destituidos de alcanzar la gloria de Dios. Pero hemos comenzado la lectura diciendo: buscar a Dios mientras puede, entre tanto puede ser hallado, entre tanto está cercano. ¿Y qué es lo que nos habla esta palabra? De un tiempo establecido por Dios, y es conocido ese tiempo establecido por Dios como el tiempo en el cual hoy nosotros estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. Nosotros no estamos viviendo en el tiempo de la ley, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque el fin para la ley es Cristo. Amén. De modo que ningún hombre por las obras de la ley va a poder llegar a ser justificado. Cuando el apóstol Pablo tiene que esclarecer este tema para la iglesia contemporánea o para la iglesia en su totalidad, lo introduce en el libro que escribe, la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 10, en el verso 4. Capítulo 10, verso 4. Y ustedes van a ver como un paralelismo, como que prácticamente está citando el mismo texto de Deuteronomio, pero él está agregando allí un nombre, que es el nombre del Cristo. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a ese nombre? Gloria a Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, y esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Imagínese lo que es escuchar esta revelación después de años y años y siglos de estar queriendo uno justificarse por medio de las obras de la ley. Y esto en cuanto para la nación de Israel, que tenía normas, que tenía decretos, que tenía estatutos, por lo cual podía llegar a ser justificado. ¿Nosotros qué tenemos que ver con esa nación? Nada. Porque si no pertenecemos a Israel, a nosotros no nos fue dado norma, no nos fue dado estatuto, no nos fueron dadas reglas que cumplir. Porque no pertenecemos a esa nación por descendencia. Amén. Algunos tal vez puedan descender de los charrúas, otros de los españoles, otros de los italianos, y así puede llegar a estar mezclado. Y aun cuando alguien pudiera descender de la nación de Israel, siendo hebreo y perteneciendo a ese pueblo, la frustración es mucho más grande. Porque usted dice: a mí no me fue dado norma ni regla que vivir. Pero imagínese a alguien que la recibió y que día tras día está queriendo cumplir con esa norma, con esa regla, para verse justificado delante de Dios. ¡Qué frustración! El apóstol Pablo, que era hebreo, que era fariseo, hijo de fariseo, que era de esa secta extremista en cuanto al cumplimiento de la ley, dijo: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de condenación? Porque lo que quiero hacer, por lo que leo que Dios me dice que debo de hacer, no es lo que hago, mas aquello que no quiero hacer porque sé que a Dios no le agrada, es lo que continuamente me encuentro haciendo. Pero ya en Deuteronomio capítulo 30,
Dios había dicho, no es tan difícil este mandamiento. El profeta Isaías dice, búsquenle a Dios mientras le puedan hallar, entre tanto es que está cercano. Y le buscaban por obras de ley. Y se abre este tiempo que es tan glorioso. Por eso yo amo a Dios que me trajo en este tiempo. Yo no hubiera querido venir en otro tiempo. Si hay un tiempo en el cual yo amo haber venido a este mundo, es este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de la gracia. Pero no solo amo a Dios porque me ha dado venir en este tiempo, el tiempo de la gracia, en donde este mandamiento ya no es tan difícil, ni está tan lejos Dios, sino que está cerca de mí, en mi boca y en mi corazón. Sino amo a Dios porque le ha complacido en su tiempo el revelar a Cristo. Porque yo no soy de los que dicen, yo siempre le busqué a Dios. La verdad, yo nunca le buscaba a Dios. Y aún si le buscaba era porque no sabía dónde hallarlo. Como tantos que dicen, sí, yo de chiquito buscaba a Dios. Si lo buscaba porque ciertamente no sabía dónde hallarlo. No tenía ni la más mínima idea. Por eso dice Pablo, dice que no diga quién subirá al cielo para hacer descender a Cristo. Ni quién descenderá al abismo para hacer ascender a Cristo. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra de salvación. Y esta es la palabra de salvación que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No era tan difícil, ¿cierto? Era cuestión de creer. Y ahora ya no es por obras para que ninguno se gloríe, sino que es por medio de la fe para que sea por gracia a todo aquel que cree. ¿No está gozoso de haber venido en este tiempo? ¿No está gozoso que Dios le haya revelado que no es tan difícil? Que no es cuestión de qué hace usted o deja de hacer, sino que lo ha hecho todo Él por puro amor. No que le hayamos amado primero nosotros a Dios. El amor es de Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y a su tiempo envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, iglesia amada, este es un tiempo hermosísimo, es un tiempo glorioso. Le puedo asegurar que es mejor este tiempo que el tiempo de los días de Jesús. Aunque usted diga, pero a Jesús le podían ver cara a cara. Sí, pero también Jesús dijo acerca de esa generación que no había habido una generación más incrédula que ella. Y también dijo acerca de esa generación que los juicios para esa generación iban a ser peores que los juicios que vivieron otras naciones en otros tiempos, a causa de la incredulidad. Así que si hay un tiempo que es glorioso, es este tiempo, lo cual conocemos como el tiempo de la gracia, en donde el mandamiento no es tan difícil de cumplir y donde Dios no está tan lejos, sino que está cercano a nosotros. Basta con que creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca para recibir la salvación, el perdón de los pecados, la vida nueva. Basta con eso. No se exige más nada, no hay que hacer voto, no hay que hacer sacrificio, no hay que hacer peregrinación, no hay que hacer ningún tipo de otra cosa, sino creer con el corazón y confesar con la boca para que sea por medio de la fe y sea por gracia a todos. Amén. Este es un tiempo muy glorioso, hermanos. Y este es el tiempo para buscarle al Señor. Y justamente quiero hablar de estos tiempos en los que vivimos, porque también quien habló de esto que le trajo tanta libertad a la nación de Israel, que buscaba justificarse por medio de las obras, y que le trajo tanta esperanza a las naciones que nada tenían que ver con Dios, que Dios se había complacido de darles a conocer el misterio de Dios en Cristo, que por medio de Jesucristo estaba reconciliando a la humanidad toda.
Y ahora ellos que nada tenían que ver con Dios podían llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios, de reyes y de sacerdotes, lo cual los posicionó en una posición de exaltación, sentándolos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y haciéndonos de herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas las bendiciones espirituales. Le quiero hablar también de aquel que también le trajo tanta esperanza a los pueblos gentiles, o sea, a los pueblos no judíos, y tanta libertad, tanta libertad. Por eso dice, si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De querer hacer obras. Casi todos lo llevan para el plano de la guerra espiritual y no tiene nada que ver con eso. Si usted lo lee en el contexto, lo que Jesús está diciendo, lo que la palabra de Dios está diciendo, es que somos libres de hacer obras. No tenemos que hacer obras para ser justificados. No tenemos que hacer obras para hallar el favor de Dios. Tan solo tenemos que creer. Amén. Pero el mismo que trajo esta libertad a la nación de Israel, y esta esperanza tan bienaventurada a los pueblos gentiles, es el cual advierte de un tiempo difícil, que es el tiempo que hoy estamos viviendo, que es un poco similar a lo que vivían los atenienses allí en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 21. Hechos capítulo 17, verso 21, y seguramente va a saber reconocer el tiempo que estamos viviendo cuando vea la realidad de los atenienses. Y solo el verso 21, para que podamos identificar, porque todos los atenienses y los extranjeros, Hechos 17, 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir, oír algo nuevo. No se interesaban por otra cosa, sino en decir, oír algo nuevo. Y cuando el apóstol Pablo le advierte a su discípulo Timoteo acerca de los tiempos que habrían de venir, él le dice en su segunda carta, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y este es un tiempo que se identifica con la realidad de los atenienses. Queremos oír, pero no queremos relación, no queremos compromiso, no queremos intimidad, no queremos dejar de oír. Y es más, si viene alguien y nos dice algo halagüeño, motivador, nos dice algo, no nos importa si es bíblico o no, pero si me dice algo halagüeño o motivador, es como que voy para arriba. Y este es un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque yo no debo de oír la palabra de Dios para motivarme simplemente. Yo debo de oír la palabra de Dios para obedecerle a Dios. Yo debo de oír la palabra de Dios para ponerla por obra. Si no me engaño a mí mismo, soy como un hombre que se contempla en un espejo y cuando me voy me olvido de mi semblante. Y hay mucha gente que quiere oír, no deja de oír, no deja de asistir, no deja... Y si es algo halagüeño, algún falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol que profetiza de su corazón o que habla conforme a los malos deseos y me motiva y no me interesa si no es bíblico, entonces también estoy contento. Pero que no suceda así. ¿Por qué traemos esta palabra? Porque la relación a la cual el Señor nos llamó no es a simplemente oír y después hacer lo que queremos. Nuestro deseo no tiene que ser solamente oír, nuestro deseo tiene que ser agradarlo a Él.
que Él me siga comunicando su voluntad y que yo, buscando a de Él para fortalecerme, pueda hacer su voluntad para luego ir y presentarme delante de Él con paz en mi corazón, sabiendo que he hecho lo que es agradable a Él. Por eso dice que si tu corazón no te reprende, confianza tienes en Dios. Mas si tu corazón te reprende, más alto que tu corazón es Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tu corazón te reprende, en Dios hay una salida. Solo tienes que buscarle, reconocerte delante del Señor. Por eso cuando habla el profeta, el apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. No se trata solamente de oír y luego hago lo que quiero. Y si estoy escuchando algo que es motivador, que me dice que soy el rey o el hijo del rey, y que las naciones me pertenecen y que las riquezas de los impíos van a pasar a mí, y salgo pensando de que me voy a comer el mundo. Y no se trata de eso. ¿Sabes qué? Dios no te mandó a conquistar el mundo, Dios te mandó a conquistar esta naturaleza. Te mandó a conquistarte a ti. Te mandó a conquistarte a ti, que no seas dominado de nada, sino que con Él puedas llegar a dominar todo. Mucho hablamos sobre el fruto del Espíritu. Y conocemos mucho en cuanto al fruto del Espíritu, en cuanto a las cosas que son. Pero el estar atento a presentar ese fruto tiene que ser, hermano, la disposición continua de nuestro corazón. Y sabemos que como hombres no podemos lograrlo, pero sabemos que lo que para nosotros como hombres es imposible, para Dios es posible. Por eso no solo queramos oír, no solo tengamos, dice, si nosotros miramos, dice que vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque no queriendo sufrir la sana doctrina. Las doctrinas tienen, la palabra esa doctrina significa molde que da forma. Y uno, para ser echado en un molde, por ejemplo, si usted quiere dar molde a cualquier elemento sólido, primero lo tiene que ablandar. Los metales, para darle molde, para meterlo en un molde, los tiene que pasar por el fuego. A la arcilla la tiene que ablandar. Usted no saca la arcilla de la tierra y la mete en el molde. La pisa, la masa, la ablanda, ¿sí? Hasta que se forma una pasta ligera. La pone en el molde y luego desarma el molde. Por eso dice, no queriendo sufrir la sana doctrina. O sea, no queriendo amoldarse a lo que la Biblia dice, tendrán comezón de oír. Y una característica de los atenienses era que no le interesaba otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. No le interesaba otra cosa. No le interesaba el resultado que traía para su vida espiritual. No le interesaba tener relación con el Señor. Le interesaba oír algo nuevo. Por eso es que Pablo, en la sabiduría de Dios, dijo, ¿vieron ese lugar que ustedes tienen, que no tiene ninguna imagen? Bueno, de ese lugar, de ese altar yo quiero hablarle. El Dios no conocido. Y se los presenta, y le presenta el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre, y que vino y habitó entre los hombres, y dio testimonio de la verdad, y que luego cargó sobre sí los pecados de la humanidad y se ofreció voluntariamente como el cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo para redimirnos por su sangre y que pudiéramos recibir el perdón de los pecados y recibir la esperanza de la vida eterna. Y les comenzó a presentar el Evangelio. Amén. Y le habló de la resurrección de los muertos. Y algunos creyeron en su corazón y se formó una iglesia. Y otros dijeron, vuelve otro día, ya te escucharemos. ¿Por qué? Porque no querían sufrir la sana doctrina. No es de todos la fe. Pero la pregunta que como iglesia nos tenemos que hacer nosotros, si alabamos a Dios porque nos ha traído en este tiempo de gracia donde
no es tan difícil, ni está tan lejos, sino que está en nuestra boca y en nuestro corazón el poder ser justificados. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? ¿Qué es lo que queremos ahora que Dios está tan cercano a nosotros y que nos ha concedido la gracia de poder llegar a conocerle plenamente? Porque ese es el llamado que tenemos, llamado a conocerle plenamente. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Solo ir o llegar a tener una relación en donde yo me puedo formar como alguien que es moldeado por su propia mano para que cuando Él vea su obra acabada se pueda complacer? Se pueda complacer. Hablábamos recién de la arcilla y decíamos que había que moldearla y aligerar la tierra y pisonearla bien y luego se pone en el molde y después la saca del molde y usted dice qué bonita es, pero tiene otro proceso más. Tiene que ir al horno de fuego para endurecerse. Amén. Y no va una sola vez, porque después va, si esa arcilla usted la quiere dar brillo o otras cosas, tiene que volver a pintarla, volver a entrar y entra hasta 2 o 3 veces. Y cuando sale, no termina ahí. Comienza el proceso del pulido. ¿Y cuándo termina el proceso? Cuando el artesano, el alfarero, ve la pieza y se queda conforme. Y usted se preguntará, ¿cuándo terminarán los procesos de Dios en mi vida, los tratos de Dios en mi vida? Cuando el artesano mire la pieza y se quede conforme. Entre tanto, estamos en las manos del alfarero. Entre tanto, estamos en las manos del alfarero. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor, para que nos gocemos en cuanto al tiempo en el cual estamos viviendo, en el cual el Señor nos ha traído, de saber que Dios no está lejos, está cercano, que el mandamiento no es tan difícil, porque ya no tengo que hacer obras de justicia, sino tengo que creer. Pero ahora que he recibido la gracia de conocer a Cristo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Ser solamente oidor de su palabra o ser hacedor de su palabra? ¿Qué estoy buscando? Pasar por el proceso y por los tratos de Dios hasta que termine la pieza y Él la pueda contemplar y decir es de mi agrado, o estoy solamente teniendo comezón de oír y vivo como yo quiero, sin importarme a la relación a la cual fui llamado con Dios, sin importarme la aprobación del Señor, porque usted ahora puede estar viviendo de esa manera y pensar que está todo bien, pero sépalo bien, un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos tendremos que dar cuenta de las obras que hayamos hecho aquí en la tierra, ya sean buenas o ya sean malas, cada uno dará cuenta de sí mismo. Así que permítale al alfarero, confíe plenamente en Él. Y si no soporta el proceso, búsquele. Él le va a dar la gracia. Que lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Le invito a estar de pie. Padre querido, te damos gracias porque nos has traído en este tiempo en donde el mandamiento no es tan difícil, donde no estás lejos, para que digamos quién subirá al cielo, o quién cruzará al otro día del mar, al otro lado del mar, o quién descenderá al abismo, porque a su tiempo enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, y nos lo has dado a conocer por medio de la predicación del Evangelio, para la salvación y para la vida eterna. Gracias porque te has complacido en revelarnos a tu Hijo Jesucristo, y ahora que entendemos que todo esto ha sido diseñado por ti, Señor, y que para ello nos has escogido, que otra cosa podemos pedir, Señor, sino que cuando termines la obra, Señor, y al contemplar esta pieza puedas decir que es de tu agrado, Señor, así como lo preparaste y lo dispusiste, Señor, una esposa sin mancha, sin arruga, para presentártela a ti mismo, que en ese día, Señor, en el que entremos a las bodas del Cordero, no entremos ni como convidados, ni como los que
han de servir las mesas, sino con ese glorioso llamado a ser la esposa del Cordero, Señor. Gracias te damos porque este es el tiempo en cual nos ha dado, Señor, el ataviarnos, el vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente, lo cual son las acciones justas de los santos, Señor. Gracias te damos por este supremo llamamiento al cual nos ha llamado por medio de Jesucristo.